Listo, muchas gracias Andrea y el espacio es de ustedes. Bueno, voy a hablar en inglés porque para que me pueda entender él, ustedes ya tienen sus dispositivos de traducción. At Fundación Yamuni Tabush, we are very excited to have Charles here today so that we can reflect on different models of living when we become seniors, when we are elderly. We have been listening all morning to different Edad de ciudadanos de oro. Hemos visto cómo queremos cuidarnos, envejecer, cómo cuidarnos como comunidad. Tenemos a alguien que tiene mucha experiencia acompañando diferentes comunidades y grupos en Estados Unidos y alrededor del mundo para organizar nuevas formas de vivir a medida que envejecemos. Vamos a hablar la cohabitación o covivienda para seniors o cohousing, lo que es y los beneficios que puede dar a las personas que quieran vivir en comunidad. Is this for the slides or how is he going to do it? Buenos días a todos. Aquí está en español por algún lado. Soy Charles Durrett. Yo acuñé la palabra de cohousing o covivienda. Vamos a comenzar a explicarlo en un momento, pero primero quiero agradecerle a la Fundación Yamuni Tabush. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero quienes me invitaron a venir. Así que gracias. Vamos a comenzar explicando lo que es la covivienda. Sobre todo para los ciudadanos de ahora, es cuando 30, 40 familias se organizan juntas y manejan un barrio de alto funcionamiento. Y está dedicado en este caso para cuidarse entre sí o encontrar cuidados para todos. A veces pueden ir luego a una casa de reposo o lo que se llama asilo de ancianos más adelante, pero hay un volumen de personas que hace posible de que haya cuidados para todos. Entonces vamos a ver la siguiente diapositiva. Esto ilustra la covivienda intergeneracional. Esto es lo que hago de día, 30, 40 familias para organizar un nuevo barrio. Este 2004 fue el barrio del año en California y es fácil ver por qué esto puede pasar. Esto no fue creado por comerciantes o banqueros o burócratas. Fueron esas 3 madres solteras y 40 o 50 otras. Esta es una excelente experiencia de ver tantos niños y ver la salud de ese barrio. Las madres están cómodas, los niños también. Está diseñado para que sea amigable a las familias, a los niños, a los ancianos, y se basa en un tipo de barrio Bofilis que si yo traduje a cohousing, eso es de Dinamarca,
Basado en la noción es que si nosotros jugamos un papel en la formación y formulación de nuestros barrios, haremos un mejor trabajo que cualquier otro. Y eso ha sido el caso en cada uno de los barrios. Ha habido 200 ya en Estados Unidos. Hay miles en Dinamarca con la población de solo 5 millones. Han descubierto que esto ayuda a toda la familia, padres, niños, ancianos, algunos que pueden ser muchos para hacer sueño para ancianos y otros que son 2 tercios de familias, uno de tercio ancianos. Y esto ha sido traducido en todas partes del mundo. Estoy trabajando en Pakistán por el momento y muchos otros países, y cuando vemos podrán darse cuenta de quizá esto funciona en California y no en Costa Rica. La premisa es siempre la misma. ¿Qué somos como cultura? ¿Y qué queremos ser como cultura? Queremos cuidarnos los unos a los otros para que nuestros niños sean felices, sepan cooperar con los demás. Y es increíble cómo eso se escribe. He estado estudiando con 7 en Dinamarca y otros antropólogos en Estados Unidos. Es un acto antropológico, no es nada nuevo. Estamos creando conscientemente lo que antes se llamaba un barrio. Recuerden, las aldeas siempre han sido algo natural, como un pequeño pueblo, pero luego la tecnología, los automóviles nos separaron. Pero si paramos y luego decimos qué tiene sentido para nosotros y para colaborar juntos, eso nos ayuda mucho más. ¿Qué tiene sentido para mí, mis padres, mis hijos, etcétera? Excepto o con la excepción de comprarlo simplemente en el mercado. Entonces, en la covivienda, 1, los residentes juegan su rol. 2, tienen muchas áreas comunes, no solamente sus casas. 3, está diseñado para que sea seguro para los niños. Los carros están en otra parte. Ustedes no ven carros acá. 4, hay instalaciones comunes, quizá como un comedor, una sala de música de niños, etcétera, diseñado para que la gente esté junta, porque lo que hace que funcione es que la gente se conoce, se cuida y se apoya. Es un acto social. Además de ser arquitectónico, es un acto más antropológico que arquitectónico o físico. No hay jerarquía. Donde tenemos mi vivienda, tenemos 34 casas, todos estamos en el consejo y nadie paga nada. Tenemos un presupuesto común, pero no tenemos ningún tipo de presupuestación, ni mezcla de presupuestos. Este proyecto fue comenzado por el padre de esta mujer y ella misma querían vivir cerca, pero no juntos. Así comienzan muchos de estos proyectos. Luego otras personas están interesadas con similares objetivos para un barrio de alto funcionamiento. Hicieron un pequeño comercial y luego facilitó su incorporación junto con un barrio más grande. Aquí es donde vivo, muy para niños. Tenemos 37 niños, 20 ancianos. Tengo una hija y la noción es que no iba a crecer por sí misma, siendo hija única, y aprendió a cooperar. Y vamos a mostrarle en otra diapositiva lo que se relaciona con Costa Rica. Tenemos unas 5 veces a la semana una comida en el comedor común. Es bastante frecuente y no hay nada más increíble para facilitar la comunidad. Es siempre comer juntos. Ese es un acto que viene desde el principio de la civilización. Aquí es donde estamos planeando, donde van a estar las casas, viendo cómo se van a hacer estas calles, estos lotes, y esto explicar, mira, esto puede costar más o menos, pero es un rol de facilitación, educación en una casa en común,
que tiene 450 horas personas a la semana, gente que es voluntariamente le dedica unas 4 o 5 horas a esta casa comunitaria, y eso ayuda a traer a la comunidad y que esté siempre junta. Los niños y los ancianos solamente comen con sus propios pares, por eso ha sido tan popular la covivienda para ancianos o seniors. La gente tiene diferentes perspectivas. Quizá los ancianos quizá no tengan que vivir solos, también es posible, pero cuando tenemos la piscina, tenemos 5 muchachos van a estar alocados y van a ir 3 que van a ir a ver qué pasa y otros 3 se van de ahí. Entonces hay diferentes sensibilidades. También es interesante aquí estaban hablando quién era el mejor médico ortopedia de rodilla y eso es una buena indicación de que por qué la gente quiere estar en la covivienda para seniors, porque si están enseñando uno a otro les dan los volados que pueden usar algunas sugerencias. Y el porche está muy utilizado en la covivienda y esa es la vida, por ejemplo, en esta covivienda. Es una cocina para que la gente vea de que todo tiene su propia cocina, sala, es decir, las casas son completas, tenemos una terraza en común. Y ya me han dicho de que tenemos 45 minutos. Y las actividades están en instalaciones diseñadas para ser muy cómodas y que tienen esta calidez. Demasiadas ambientes que puede ser plásticos o luz fluorescente no invita. Yo diseñé hasta los muebles para que sea algo que invita, que sea cálido. Ahora también tenemos una ficha en la oficina y que no importa más que la gente se preocupe por el lugar y por los demás, viviendo y cooperando juntos, facilitando los beneficios de la vida juntos, es fundamental. Y pueden decir que están haciendo después de cenar, vamos a caminar, esa es la vida también. Ok, aquí tenemos entonces la sala de los niños. Megan se mudó a los 80, mudó 3 semanas antes de llegar a 100. Llegó a estar, entonces al principio estaba al lado del estacionamiento y luego se mudó a la casa más lejana, unas 2 cuadras de ahí, y me sorprendí. ¿Y por qué te mudaste de esa casa a esta casa? Le dijo, esta forma puedo pasar y hablarle a todos los vecinos cada vez que voy desde mi casa o hacia mi casa. Es más importante para relacionarme con mis vecinos en vez del auto. El auto va a estar ahí, los carros se pueden acompañar ellos, pero aquí nos podemos acompañar y conocer unos a los otros. Y así es como se ve mi barrio. Todas las decisiones se hacen juntos. He diseñado unos 55 diferentes como vivienda al año, y esto es mi energía, uso de energía, menos $88 al año, porque la gente siempre quiere cosas sostenibles, eficientes energéticamente, y esa conciencia va percolando hacia arriba. Entiendo. 1 más 1 es igual a 3. Tengo una idea, tú tienes una idea, y juntos tenemos una tercera idea que es mejor que cualquiera de las otras 2. El poema más corto en inglés es yo, nosotros.
Y la interpretación es que yo no llegaré a mi potencial si no llegamos juntos a nuestro potencial. Y eso lo podemos lograr junto con la covivienda. Por ejemplo, mi vecino que vive en casa propia, que no en este tipo de barrio, paga unos $1,000 al año más por servicio básico. Y eso es mucho. Tenemos, por ejemplo, una cortadora de pasto por 34 familias o otros equipos que no podríamos poder comprar solos, pero como comunidad sí podemos permitirlos. Entonces, esta es una vieja fábrica fuera de San Francisco. Estaba dilapidada cuando llegamos. Y le hicimos, le pusimos 3 pisos. Y ahora se ve, viví ahí 12 años. Ese fue mi apartamento ahí, 12 años. Es interesante que es fácil hacer y mucho más fácil hacerlo cuando tenemos un grupo de personas que siempre está contigo para estar lidiando con los burócratas y que hacen que tu proyecto sea más caro. Pero hoy diciendo, no vamos a hacer eso, no vamos a hacer eso, es muy caro, etcétera. Y de esa forma construimos el proyecto, algo de esfuerzo en común, porque estamos hablando con políticos. Es bueno tener gente contigo. Si no tienes constituyentes, tú estás peleando contra todos y eso siempre va a ser más caro. Así es como se ve ahora. Un edificio de 3 pisos, San Francisco. Lo hicimos de 5 pisos. Este es para gente de bajos ingresos, si no hubieran tenido casa. Cuando la gente me dice, Chuck, no tenemos dinero, queremos algo. Entonces primero vamos a organizarnos. Y entonces están juntos, comen juntos, ahorran juntos, hacen comunidad juntos. Eso hicimos en Oakland, California. Era de 3 pisos. Construido en 1921. Es ahora de 5 pisos. Entonces sí, le construimos un piso arriba, uno abajo. Que eso era para equipos de telefonía. Entonces pudimos hacer 5 pisos y cuando comenzamos era un grupo que no se estaban organizando mucho. Lo hicimos un poco juntos, pero cuando nos mudamos, ahí sí nos comenzamos a organizar con reuniones y muchos eran hispánicos. Entonces tenemos interpretación al español, también en chino, porque también había muchos de China. Pero comenzaron a usar entonces la casa comunitaria y generamos mucho más. Entonces rehabilitamos edificios alrededor del mundo. Es bastante difícil, retador, y sobre todo en el centro de la ciudad, y San José no es excepción. Y lo podemos hacer en ambientes como estos. Hay patrones que son consistentes, abordajes para hacerlos, y comenzamos con un grupo que quiera organizarse para adquirir y hacer una comunidad. Este era un proyecto para gente sin techo en Napa, que son los que hacen vino. 70 unidades. Era organizar a las personas. Fue muchas instalaciones comunes. Vamos a ir a la historia ahora sobre lo que es vivienda para señor, pero lo que quiero mencionar estos proyectos una y otra vez, y si lo hacemos en Costa Rica, recomendaría la metodología. Primero, con una presentación pública grande. Cuando comienzo con un nuevo proyecto, lo primero que hace el grupo es que la gente me llaman a que hable unas 300 personas y les pregunto, no solamente traigan a todos los que puedan, y también un par de políticos,
banqueros, vecinos, todos los que puedan estar interesados para que vean que hay un esfuerzo nutrido para lograr esto. Es un esfuerzo de bases, de abajo hacia arriba. Por supuesto, necesitamos el resto de las personas involucradas, pero ¿por qué lo van a creer en ellos si ellos no creen en sí mismos? Y ellos entonces ahí creen en sí mismos y hay muchas cosas que funcionan en estas reuniones. Porque cuando llegan a la sala dicen, esto va a pasar. Visto el interés, los políticos, los que todos viendo están, que todos están involucrados. Entonces ven que hay confianza. Entonces es importante. Vamos a ir a todas las patologías que se pueden resolver y vamos a ir a lo de los ancianos. Y aquí es donde comenzamos. 28 de las 29 soluciones tenían un solo edificio. Era una institución. La única fue que no institución fue la que ganó, porque no parecía un instituto o un hospital, sino se parecía a un barrio. Fue el primero que hice mucha organización. Esto fue construido para 100 personas sin techo. Y pues asegurarte que va a requerir que muchas personas se conozcan y se sientan seguros juntos. Aquí tenemos las vistas y vamos al siguiente. Esta es la casa comunitaria, bien grande. Casi todos eran veteranos. Entonces tengo 3, unos soldados en formación y uno caído. No le dije a nadie. Y los veteranos, por supuesto, les gustó mucho. No les iba a decir nada hasta que estuviera construido. Y les gustó. Los abuelos, hay muchos. Sus familias no dejaban que sus hijos los visitaran. Ahora los nietos los visitan. Así tenemos una revitalización y las familias se vuelven a reunir porque pueden confiar en este espacio. Ahí estamos hablando de esto un poco. La gran apertura era un veterano que había estado viendo a un puente por 6 años antes del proyecto. Pero voy a decir que tenemos 16 personas que estuvieron involucradas en financiamiento. ¿Cuántas personas estaban llegando a las diferentes actividades y las aperturas? Porque había tanta creencia y en la importancia de esto. Algunas compañías fueron financiando y esta energía hizo que esto se lograra más que el dinero. Traes con la energía y viene el dinero. Y mucha gente comenzaron a donar materiales como compañías de pintura. Y he estado involucrado con muchos proyectos de personas sin techo que también ayudan a construir sus propias habitaciones. Y siempre los manejan juntos. Es aquí lo que están manejando. Y también le dan apoyo y sugerencias a los residentes. Como siempre, podemos comenzar con alguien que era sin techo. Ella comenzó el proyecto. Ahora hablemos. Muchas personas podrían decir que no están haciendo nada. Y es aquí el caso en Estados Unidos. Muchos pueblos existían, pero ibas a la
tienda y podías jugar damas o algo así. La gente quiere e irse rápidamente. Estuve en un pueblo pequeño. Esa era mi abuela. Me tomaba 45 minutos llegar a la tienda porque le tenía que traducir a todo el mundo y le tenía que saludar a todo el mundo. La covivienda señor comenzó en el 85 por 6 mujeres que creían que podíamos mejorar lo que ya teníamos en el mercado. Podemos hacer las cosas mejor que las instituciones o lo que hace el gobierno. Porque el gobierno quería que todo el mundo se quedara en casa porque era lo más económico. Pero fue mucho más caro de lo que habían anticipado. Así que apoyaron esta covivienda porque este es un ambiente en que la gente se conoce y se apoya. Y eso baja precios. Y esa pequeña parte de California puede gastar por ley $1.000.000 al año para que los ancianos puedan ir a la tienda, farmacia o a las casas de sus amigos. Y en los últimos 20 años, ninguno de nuestros ancianos utiliza ese sistema de transporte que cuesta carísimo. Hay muchas cosas que los vecinos pueden hacer por otros cuando los conocen y se preocupan por ellos. No es una obligación, es más como un honor. Y cuando conoces a personas de hasta 100 años bien, sabes que son sabios, tienen alma y quieren compartir su sabiduría y su alma con los demás. Y eso es muy importante. Esta es una de las coviviendas para seniors. Y eso también está en español, que es el manual de covivienda para ciudadanos de oro. Es un grupo de personas que planearon el proyecto. Y cada vez que voy a una comunidad de este tipo, siempre me sorprende cuánto nos divertimos. Recuerdo como cuando estábamos en la universidad. No había niños, no carreras, no había trabajo. Estábamos viviendo nuestra vida. Cuando estábamos estando en Alemania hace un par de años, y estaba hablando de cuando nos divertíamos, nos dijo, Chuck, aquí tenemos 9 personas, 11 botellas de vino. No es tan complicado. ¿Sabe por qué se divierten? Esto es un nuevo desarrollo cerca donde vivo y parece muy universal. Que los ancianos quieren contar sus historias, quieren una audiencia, quieren también escuchar las historias de los demás. Si no estás viendo tele y puede tener miedo de cosas que no les van a pasar, pero pasan por la televisión. Kai fue al señor cohousing hace 30 años y lo muestro acá porque sigue ahí. Ha tenido demencia por los últimos 10 años. Y todos los demás, dice Kai, ya hubiera estado en una institución. Y es cierto. Él conoce a sus vecinos lo suficientemente bien y lo apoyan de forma básica. Cuando estuve en Dinamarca, estuve cenando con Kai. Fue interesante que, por supuesto, la conversación no tenía muchos temas y a veces no mucha lucidez, pero estaba pensando, bueno, quizá todos tenemos demencia, porque todos tenemos a veces dificultad manteniendo el tema de conversación. Entonces hay mucho cuidado, mucho apoyo.
Usualmente es un apartamento para que un cuidador pueda cuidar a un residente 10 horas a la semana, o luego a otro, etcétera. Pero esto es lo más común. No es complicado. Es llevarle sopa a alguien que está enfermo en la casa, cortarle el pelo, hacerle algo que le ayude, básico. Eso es co-cuidado. Estos comenzaron a los 55, una covivienda. Y usualmente la misión es complicado. Voy a apoyar a mis vecinos y esto y aquello. ¿Cuál es el de ellos? Muy sencillo. Quiero divertirme los segundos 50 años tanto como los primeros. Y esa era la misión. Y están haciendo las otras cosas que también el resto hace con esas otras declaraciones mucho más complicadas sobre la misión. Menciono también esto, escribiendo este libro, visité muchas instalaciones de cuidados. Esta es la más conocida en San Francisco. Se considera un buen lugar. No era muy sofisticado. Fui donde 40 personas y le dije, ¿te estás divirtiendo aquí, sí o no? Nadie dijo sí. Este se quejaba que hacen que tenga una chaqueta para cenar. Mi madre no le gustaba porque hacían que tomara sus medicinas en la misma hora todos los días. Y ella es una persona, tiene su propio negocio, hay personas, la tratan como una niña y no le interesa. Entonces basa con los residentes que jueguen un rol importante con criterios claros. Hago un libro de 90 páginas por cada proyecto para ver cuál es la cultura del producto del grupo. Oklahoma es una parte bastante inusual. No las relaciones con innovación, pero eran muy prácticos ellos. No sé cuánta innovación tenemos o visión, pero somos prácticos y lo que nos interesa es que esto tenga sentido para nosotros, nadie más. No a una persona de negocio, sino para nosotros. Hicieron entonces un apartamento y muchas otras cosas que hace que la gente y las familias puedan visitarlos sin que todos tengan que tener un cuarto de invitados. Algo importante, tienen dos criterios. Aquí donde van a estar el estacionamiento, aquí van a estar los cuartos de invitados. Y 2 noches planificaron el proyecto de 2 diferentes partes, 2 diferentes edificios. Entonces, básicamente, tenían que cumplir primero esos criterios y luego dijeron, mira, hemos terminado y vamos a escoger el mismo grupo. Que tenemos lugares, metas, actividades, lugares. Aquí hay muchos libros sobre el tema y pueden ver lo orgullosos que están del proyecto y eso es clave. Quiero que sean dueños financiera y emocionalmente del proyecto porque estamos haciendo las cosas una y otra vez que es misión imposible. En una casa, en un lugar caro. Compraste la casa más cara en Escazú, por ejemplo, en San José. Y luego fuiste, ahora voy a poner 24 casas en un mismo lugar. Todo el mundo va a estar escandalizado. Lo va a hacer funcionar. Entonces usted lleva con estas personas y ellos aprueban y ahí es donde viven. Ese es el diseño. No tengo fotos de ellos, por ejemplo, tocando música. Y lo importante, después de diseñar 55 coviviendas, nunca nadie me ha pedido esto. Y eso es lo que quieren en el desarrollo de suburbio. Cada 10 casas tiene un
a un anciano solo, un adolescente solo, uno viendo tele, otro jugando juegos de computadora. ¿Y qué tipo de barrio le puede funcionar al niño, al adolescente, al anciano? La mía de 2 años puede salir de la casa porque es muy... Y esto se ve como una aldea de tiempo inmemorial que está casada con la topografía, con la agricultura, con la vida. Vean en Alemania, cada vez más y más lugares y que ya no son casas equidistantes, sino se ve como una aldea. Aquí, Oklahoma, es la gente de Oklahoma. Salen y un par de personas ahí tocan música y eso, tenemos una reunión espontánea y eso es lo que querían y eso eran las principales metas, que pueda tener un estilo de vida espontáneo. No he tenido una espontáneo desde que fui a la universidad, que donde tengo que tener un carro, teléfonos o ver qué es lo que pasa el jueves y dónde tengo que ir. O quizá haga algo diferente el jueves. Esa es la casa comunitaria, que es la casa vieja rehabilitada, remodelada. Esto es un nuevo barrio donde tenemos 2 coviviendas. Este grupo dijo, quiero que cada casa pueda ver las bicicletas. Entonces todos los días a las 10 tienen 3 a 7 personas que van a ir en bicicleta juntos. Eso es lo que querían hacer, estilo de vida. Y eso funciona, hace de que esto funcione de una forma específica para todos. Y las audiencias públicas son clave. Tenemos 5 personas del Consejo Municipal que pueden aprobar el proyecto o no y hemos tenido 100%. Solo uno de los 55 proyectos no pudo continuar, pero tenemos 50 personas que planean vivir ahí y 50 de ellos que lo están apoyando, familiares y sus amigos. Entonces tenemos el apoyo, tenemos los 50 personas que quieren vivir ahí y luego los que lo apoyan. Antes no creían en el proyecto, ahora creemos en esto y ahora lo queremos. Queremos en el proyecto, queremos el proyecto. Y esto es una estrategia que tiene la participación de todos. La mitad que estaban a contra del proyecto al principio, luego se quieren mudar al proyecto. Y es interesante, he estado un par de años en Dinamarca escribiendo estos libros de covivienda y me sorprendió que había varios, 3, 5, 10 ancianos y en 2 semanas la gente comenzaba a llorar. Estaban entrevistándolos en estos lugares de que era covivienda intergeneracional, pero ellos ahora decían, cómo yo vivía antes, cómo vivo ahora. Entonces es una indicación de que sí tiene sentido ese nuevo estilo de vida. Tenía que colocar esto cuando mi hija trabajaba para el embajador de Costa Rica en Naciones Unidas. Trabajó ahí por un par de años y a veces se secaba ahí por todo el día, 8 horas. No era la embajadora, pero sabían en Naciones Unidas nunca le iba a decir nada, solo tenía que estar sentada ahí. Siempre se quejaba porque no podía usar el teléfono. Tenía que sentarme 8 horas porque sabían de que tenían lo que querían en Naciones Unidas y si le iban a preguntar algo era simplemente para un compromiso. Entonces decía, venga aquí, usted estará aquí, porque no quiero hablar, no quiero comprometer nada, así que usted se queda ahí tomando mi lugar. Muchísimas gracias por todo.
Charles, thank you so much for Muchas sharing your gracias experience and your por knowledge, compartir and I tu hope experiencia, we're all conocimiento. inspired by these Todos new ways es of inspirador, thinking nuevas about formas de how we pensar want to age in acerca de cómo community, queremos with envejecer en friends, comunidades, where con connection can amigos, flourish. We have seen it through donde several podemos projects tener el that florecimiento de las Fundación condiciones. Yamunita Bush has funded, La fundación ha financiado muchas cosas y lo que hace la diferencia y que hace que la gente sea más comprometida es la conexión humana. Así que vamos a tener preguntas. Si alguien tiene preguntas para Charles, tenemos un par de minutos si alguien quiere preguntar algo. Entonces, si no, le puedo hacer yo a usted una pregunta. Me dice, descríbame, ¿cómo quieren envejecer? ¿Cuál es el escenario favorito? Aunque algunos de ustedes son muy jóvenes. ¿Cómo te imaginas? ¿Cuál es tu escenario? Puedes preguntar alguna otra cosa. Entonces, esa es la pregunta que les preguntaría a ustedes. ¿Quién quiere decir cómo quiere envejecer? ¿Ah? Happy and with joy. So how are you going to accomplish that? ¿Y cómo vas a lograr eso? Living. Living. Living, okay. Just living happily ever after. Así que viviendo felices para siempre. ¿Ah? Perfecto. What she's saying is that institutionalization La here in institucionalización en Costa Costa Rica robs, seniors from their le roba la independencia a los ancianos. And this model, on the opposite hand, provides autonomy Y este modelo da autonomía self-management. y autogestión. She thinks it's important to Es promote importante this kind of promover models este of tipo de living, modelos because de most of the vida seniors want to porque live los ancianos quieren vivir de independently forma and not independiente being managed y by no someone else. que alguien los maneje. And she thinks we need to Y cree break que the necesitamos paradigm of, que romper el paradigma de institutionalization institucionalización and open our minds to y abrir la mente these new para models, incluir estos that nuevos modelos work best. que podrían funcionar mucho So mejor. you're going to help Andrea and us Entonces vamos a poder hacer quizá comenzar una covivienda aquí en San José. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Sí o no? Anybody else? ¿Alguien más Tell me what que your me quiere aging decir scenario is? cuál es tu escenario ideal para envejecer? Okay. Any questions? Did everybody understand everything? ¿Todos comprenden lo que dijimos? Did anybody? Madam. Voy a decir todo y después lo traduce, ¿está bien? Bueno, mi nombre es Jennifer y yo soy representante del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. Y sin duda el modelo de cohousing es un gran modelo que se visualiza para la sociedad. Espérese porque se me va a olvidar. Okay, she's Jennifer and she comes from the Ministry of Housing and Human Settlements, of Housing and Human Settlements, and she believes in the model, in the co-housing model. Right on. Y lo que veo es que además de construir técnicamente, arquitectónicamente, es también el cambio de un estilo de vida. Entonces, tal vez si usted nos puede dar una recomendación de cómo podríamos empezar desde la política pública a implementar este tipo de estilos de vida y de cohousing. And she believes that this kind of living system transcends an architectural project and it's more about a lifestyle, and she's wondering from public policy what kind of catalyzing actions can take place in order to foster
senior cohousing here in Costa Rica, which is a very new topic? Yeah, that's a really great question. You know, how can the government help? Well, first and foremost, what happened in Denmark and what's happening in the U.S. is, and Canada, especially Canadá, especialmente en Canadá, está con mucha robustez, solidez, lo que es la covivienda. Es ayudar a aprobar los proyectos. Los burócratas usualmente que dicen que no, no, no por esto y aquello, que comienzan a decir sí. Principalmente cuando vas al departamento de planificación y estás proporcionando un nuevo proyecto de covivienda, lo mejor que podría hacer el gobierno es decir, ¿cómo podemos ayudar? Lo que te da confianza, una confianza y que hay una sensación de que alguien está apoyando. Y luego en Canadá y en Dinamarca también han tenido donde el gobierno va a garantizar préstamos de construcción, porque no ha habido ninguna falla en lograr tu casa. Cuando tienes un desarrollador que hace el proyecto, le puede pasar algo, pero si tenemos 40 personas, hay mucho salvaguardas contra el fallo. Y segundo, lo que hicieron en Dinamarca, y es algo que estamos viendo para adoptar en Canadá, garantizar las hipotecas de madres solteras que van a quieren mudarse. Por ejemplo, la prima puede ser $40,000. Les puedo ayudar con esa prima y garantía del banco, que si ellos no lo cubren, nosotros lo vamos a cubrir. Lo importante, ni siquiera en 2008 fallaron nuestras hipotecas. No ha habido ninguna. Sobre todo porque el resto te ayudan. Y a veces, donde yo vivo, tenemos gente que perdió su trabajo, les podemos emplear y les podemos ayudar a que se manejen. Y les podemos dar un poquitito de ayuda. Ahora, recomiendo ese abordaje a futuro para que se garantice el préstamo de construcción. El préstamo de construcción puede ser 5 millones para el total. Muchos grupos no tienen esa garantía. No tenemos alguien como podrías tener un desarrollador, pero muchos desarrolladores tampoco tienen tanto dinero, pero básicamente lo logran. Y también otros pueden ayudarse con la financiación. Acabamos de terminar un proyecto de 26 casas. 23 de esas personas compraban casa por primera vez. Y lo principal es tenemos un corredor de hipotecas, una persona cuya carrera es ayudar a las personas a comprar una casa. Y dicen, mira, tienes un carro, no, por ejemplo, vende tu carro y no vas a salir ese. Ok, entonces no mandes nada, es decir, ahorra mucho este año para te pagar la prima, luego podrás gastar. Y esto también tiene un muy buen rol en ayudar a que la gente se ordene para poder pagar la prima. Gracias por la pregunta. Y gracias por tenerme. Agradecemos al señor Charles Durrett y Andrea Terán por el desarrollo de este espacio que realmente nos plantea posibilidades a las cuales se podrían aspirar en programas de cohousing en el país, como un espacio para el desarrollo y el fortalecimiento